Buenas, mi nombre es Alba Cuesta y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. En la presentación de este trabajo se tiene como finalidad conocer, comprender y entender más a fondo sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales sólidos usados en los diseños de ingeniería se determinan mediante pruebas destructivas y en muestras estandarizadas del material. Esto quiere decir que las muestras se someten a la acción de un tipo de fuerza hasta que se fracturan y esto da lugar al término propiedad mecánica, que son las propiedades más importantes cuando se seleccionan los materiales en diseños, donde la función principal de las piezas es soportar fuerza. En la actualidad existe gran diversidad de materiales. Sin embargo, cada uno de estos tiene su aplicación específica según sean sus requerimientos. Para poder definir un uso específico, estos mismos son sometidos a diversas pruebas adecuadas para la aplicación que serán útiles. Bien sean estas a esfuerzos extremos, vibraciones, cambios de temperatura, tensiones, comprensiones o incluso una combinación de esfuerzos. ¿Qué es una probeta? En ciencia de materiales, una probeta es una pieza, generalmente de dimensiones normalizadas, constituida por un determinado material cuyas características se desean estudiar. La probeta en el ensayo de tracción se sostiene por los dos extremos, a la vez que una fuerza de tracción se aplica a una velocidad constante, obteniéndose la curva tensión-deformación. Les voy a explicar en este dibujo cómo se observa una probeta. Esta sería la figura de una probeta. Aquí tenemos su longitud inicial, tenemos su sección inicial, su diámetro inicial sería este, y esta sería una probeta normalizada. Las probetas normalizadas generalmente tienen un diámetro inicial de 20 milímetros y una longitud inicial de 100 milímetros, o un diámetro inicial de 10 milímetros y una longitud inicial de 50 milímetros. Evaluación de los resultados de ensayo. Los equipos actuales de ensayo facilitan la identificación y características de los plásticos ensayados al permitir registrarlos informáticamente, obteniendo valores medios más significativos. Aunque debe tenerse en cuenta al utilizar estos sistemas que el resultado final no debe presentar más decimales que el factor que más tenía. La desviación normalizada o el error medio define la exactitud de una serie de mediciones y cuanto más pequeña sea, más exacta es la medición. La medición de propiedades físico-mecánicas. Para determinar la densidad se utiliza una balanza hidrostática, en la que la muestra, después de pesarla en el aire, se pesa suspendida dentro de un líquido de ensayo, normalmente en agua destilada o metanol para goma, cuya densidad viene dada por un aerómetro. El contenido de cargas o refuerzo de fibras. Se precisa una balanza analítica, un horno o también conocido como mufla, capaz de alcanzar 700 grados Celsius y un crisol, sobre el que se colocan 0,3 o 5 gramos de la muestra previamente pesada y seca, y se vaporizan todos los componentes orgánicos a unos 650 grados Celsius. El peso de la muestra residual, sin color pardo, material carbonizado sería, dará la proporción en peso de las cargas o refuerzo. Es conveniente identificar correctamente el polímero para tener en cuenta su densidad y evaluar la proporción volumétrica. ¿En qué consiste el ensayo de tracción? Se preparan probetas por prensado, arranque de viruta, estratificado o inyección con dimensiones según la norma DIN 16770 y se efectúa el ensayo con dinamómetro según DIN 51221 y con un registro gráfico para trazar la correspondiente curva de tensión-elongación. La evaluación se efectúa manualmente a menos de disponer una conexión a un ordenador con programa CAD. En este ensayo puede determinarse también el número de Poisson o índice de contracción transversal. El ensayo de compresión. Se preparan 5 probetas, como en el ensayo anterior, y se efectúa el ensayo en máquinas universales de ensayo, provistas de registro para curvas de tensión de comprensión recalcado, o en máquinas especiales según DIN 51223 y los resultados se evalúan como en el ensayo anterior. El ensayo de flexión. Las probetas se preparan con la misma norma DIN 16770
y se realizan sobre máquinas especiales de flexión o en el dispositivo para flexión de dinamómetros, con medición de fuerza F y de la flexión, registrándose los diagramas correspondientes que se evalúan como en el caso anterior. El ensayo de vibración torsional. En este ensayo se estudia el comportamiento elástico y la atenuación de plásticos y elastómeros sometidos a pequeños giros dinámicos de baja frecuencia. A partir del trazado del módulo de cizallamiento y de la atenuación mecánica se pueden apreciar los ámbitos en que los plásticos atraviesan por estados duros, tenaces o elásticos. Se denota el intervalo de fusión de las cristalinas y la temperatura de fragilización de los termoplásticos semicristalinos, lo que permite la clasificación del material en amorfo, semicristalino, termoelástico, elastómero o termoestable. El ensayo se efectúa en una cámara de acondicionamiento térmico provista de un foco y un espejo en forma de disco, volante suspendido del extremo inferior libre de la probeta, que oscila sobre su eje vertical, y el espejo envía el reflejo de la oscilación producida a un registro gráfico. A partir de este se obtienen los módulos de elasticidad dinámica y el cizallamiento estático. El ensayo de dureza a la presión de la bola. Se efectúa mediante un durómetro con una bola en la punta que, tras apoyarla libremente sobre la muestra, al aplicar una fuerza determinada, penetra a una profundidad que registra el aparato para dar la medida de dureza. Si la muestra tiene 4 milímetros o menos de espesor, debe registrarse para tener en cuenta el posible efecto de la base de apoyo. El ensayo de resistencia al impacto. Se suelen utilizar tres tipos de probetas. La varilla de 50 por 6 por 4 milímetros es la clásica para termoplásticos. La de 120 por 15 por 10 milímetros para reforzados con fibras, y la Dinstat DIN 53435 de 15 por 10 por 1,2 a 4,5 milímetros, la indicada para tomarla a partir de piezas inyectadas. Se utilizan con entallas en U, W o perforadas para el ensayo con entalla. Se utilizan aparatos de tipo de péndulo con un martillo que desarrolle entre el 80 y el 10% de su capacidad de trabajo. El ensayo Charpy es de flexión entre 3 puntos, estando fijada la probeta en ambos extremos y golpeando el martillo en el centro. El ensayo de flexión-impacto. En el impacto ISOT se sujeta la probeta entallada por un solo extremo con una mordaza fija y otra móvil, en posición lateral. El cálculo de resistencia al impacto se realiza a partir del diferencial de los trabajos de choque que se lee en el mismo aparato, pues puede efectuarse con la entalla en la cara que recibe el choque. Sería ISO 180/1A, o en la cara opuesta, ISO 180/1C, en la zona de compresión-flexión. El ensayo de tracción-impacto. La probeta puede o no tener entalla y se somete a una fuerza repartida por toda la sección hasta la rotura. Este ensayo más costoso se suele utilizar cuando no ha habido rotura en el ensayo Charpy. La probeta se fija por un extremo y se sujeta por otro a un yugo móvil, que es el que recibe por ambos lados de la probeta el golpe del martillo, que tiene la parte inferior hendida convenientemente, de modo que la probeta sufre siempre un golpe a tracción. El ensayo de tracción a largo plazo. Los termoplásticos presentan ya a temperatura ambiente una plastodeformación, o también llamado flujo en frío. Este ensayo permite calcular la deformación y resistencia de piezas sometidas a una tensión monoaxial durante un tiempo prolongado, o en el caso de tubos a presión interna multiaxial. Se someten a diferentes tensiones varias probetas y se registran las curvas de alargamiento en función del tiempo. Si el ensayo se efectúa en medios agresivos, puede terminarse si aparece tensofisuración. El ensayo de vibración en el tiempo. Si los productos han de someterse a esfuerzo dinámico, no son válidos los parámetros estáticos y debe tenerse en cuenta la fatiga. Para ello se hacen vibrar probetas con una carga pulsatoria
determinando resistencias por vibración, en general hasta 107 ciclos, con una frecuencia menor de 10 Hz, para evitar un calentamiento inadmisible. La máquina, según DIN 53442, debe aplicar flexiones en vaivén, pero no en sentido transversal. Se determinan las curvas de Wöhler que relacionan tensiones, amplitud, frecuencia y número de ciclos hasta el fallo, así como la línea de deterioro determinada por una caída de la tensión durante el ensayo o alteraciones visibles en la probeta. Ensayos de fricción y desgaste. Para obtener estas características deben relacionarse los pares de materiales entre los que se produce la fricción, teniendo en cuenta la temperatura, la calidad, la presión superficial, la velocidad en deslizamiento. Los ensayos se efectúan con discos abrasivos BOME o con volantes de fricción. Ahora les voy a explicar en qué consisten las normas ASTM. ASTM quiere decir Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, conocida como ASTM International. Es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Existen alrededor de 12.575 acuerdos voluntarios de norma de aplicación mundial. Algunas de las normas de uso común son algunos elementos de uso común, tales como los que se conectan al contador de agua potable a la tubería, probablemente estén elaborados con un procedimiento de forjado conforme a las normas ASTM A105. En la práctica, un acero de buena calidad, mientras que los tubos quizás responden a la norma ASTM A589. Las láminas de plástico que se usan para envolver los alimentos, si no se rompen, probablemente han sido fabricadas y comprobadas con las normas ASTM D682. Las joyas de acero inoxidable posiblemente respondan a las normas ASTM A240, tipo 304 o 321, y si son de calidad superior, cumplirán la norma 316. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Trujillo y pertenezco al grupo 1. Yo les voy a hablar sobre los ensayos realizados a los materiales. El ensayo de tracción de un material consiste en someter una prueba normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza aplicada estática lentamente. El ensayo de compresión. En ingeniería, el ensayo de compresión, ¿verdad?, es un ensayo técnico que se utiliza para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. La mayoría de los casos se realizan con hormigones y metales, aunque puede realizarse sobre cualquier material. Tenemos el ensayo de flexión, en donde el ensayo de flexión nos sirve para evaluar el comportamiento de esfuerzo de deformación y la resistencia a la flexión de un material. Estos ensayos se pueden llevar a cabo cuando el material es demasiado frágil para ser ensayado por deformación. También tenemos las pruebas de impacto, donde estas se utilizan en ingeniería de polímeros para estudiar la tenacidad de un material. Este material puede ser un polímero, un copolímero o un polímero reforzado. Las fuerzas mecánicas, las pruebas mecánicas pertenecen al grupo de pruebas mecánicas dinámicas. Según el método Charpy, existen dos tipos de pruebas de impacto. Tenemos las pruebas de impacto de flexión, con flexión, y tenemos las pruebas de impacto con flexión y muesca. Ambas pruebas pueden realizarse con instrumentos o sin ellos, es decir, con una computadora que mide los diferentes parámetros implicados en la prueba. En este caso, también tenemos otras pruebas de impacto incluidas en Charpy, que incluyen la prueba de caída y la prueba de impacto a alta velocidad. También tenemos los ensayos ISO, en donde un ensayo ISO es un tipo de ensayo destructivo dinámico de resistencia al choque que utiliza un péndulo Charpy como herramienta. Este procedimiento se lleva a cabo para averiguar la tenacidad de un material. En el caso de que la fractura sea totalmente frágil, este valor coincidirá con la de la resistencia del material. También tenemos los ensayos de fatiga, en donde los ensayos de fatiga permiten determinar la resistencia que ofrece una pieza ante cargas cíclicas, cuya intensidad posee un valor inferior al crítico de la rotura del material. Existen dos tipos de fatiga. Está la fatiga con elementos sin defectos y la fatiga con elementos con defectos.
También tenemos los ensayos de torsión, ¿verdad? Que un ensayo de torsión consiste en aplicar un par de torsor a una probeta por medio de un dispositivo que se carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la probeta. Este ensayo se realiza en el rango de comportamiento linealmente elástico del material. Los resultados del ensayo de torsión resultan útiles para el cálculo de elementos de máquina sometidos a torsión, tales como ejes de transmisión, tornillos, resortes de torsión y cigüeñales. También tenemos los ensayos de dureza. Tenemos el ensayo de dureza Brinell, que según las normas ASTM E1078 define la dureza Brinell como un método de ensayo por indentación por el cual el uso de una máquina calibrada llamada durómetro se fuerza una bola fabricada de acero templado extra duro de un diámetro determinado y bajo condiciones específicas contra la superficie de un material que se quiere calcular su dureza mediante la aplicación de una fuerza durante un tiempo dado. También tenemos el ensayo de dureza Vickers, ¿verdad? En donde este ensayo Vickers se recomienda especialmente para determinar la dureza de materiales muy duros, con valores de dureza superiores a 500 HB. Para materiales inferiores a ese tipo de dureza se recomienda usar el ensayo Brinell. El ensayo de dureza Vickers se emplea como elemento, como elemento identador, una pirámide de base cuadrada cuyas caras laterales forman ángulos de 136 grados. En la penetración del identador contra la probeta, este dejará una impresión sobre el cual el material resultará más fácil medir en este tipo de ensayo. Muchas gracias. Mi nombre es Leonoris Mancini, de cédula 26-508-664, perteneciente a la sección 305 y 1 de manufactura. Y hoy les voy a hablar sobre el ensayo de tracción. El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción, creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. En un ensayo de tracción puede determinarse diversas características de los materiales elásticos, como por ejemplo el módulo de elasticidad o módulo de Young, que cuantifica la proporcionalidad anterior. Es el resultado de dividir la tensión por la deformación unitaria dentro de la región elástica de un diagrama de esfuerzo-deformación. Coeficiente Poisson, que cuantifica la razón entre el alargamiento longitudinal y el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la fuerza. Límite de proporcionalidad, valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es proporcional a la carga aplicada. Límite de fluencia, valor de la tensión que soporta la probeta en el momento de producirse el fenómeno de la excedencia o fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas. Límite elástico, valor de la tensión en la que se produce un alargamiento prefijado de antemano en función del extensómetro empleado. Es la máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones permanentes en el material. Carga de rotura o resistencia a tracción es la carga máxima resistida por la probeta dividida por la sección inicial de la probeta. Alargamiento de rotura, incremento de longitud que ha sufrido la probeta, se mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa en tanto por ciento. Longitud calibrada es la longitud inicial de la parte de una probeta sobre la que se determina la deformación unitaria o el cambio de longitud y el alargamiento. Reducción de área y estricción es la diferencia entre el valor del área transversal inicial de una probeta de tensión y el área de su sección transversal mínima después de la prueba. En general, la curva tensión-deformación así obtenida presenta cuatro zonas diferenciadas. Deformaciones elásticas. Las deformaciones se reparten a lo largo de la probeta, son de pequeña magnitud y si se retirara la carga aplicada a la probeta, recuperaría su forma inicial. El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación se denomina módulo de elasticidad o de Young y es característico del material. La tensión más elevada que se alcanza en esta región se denomina límite de fluencia y es el que marca la aparición de este fenómeno. Pueden existir dos zonas de deformación elástica, la primera recta y la segunda curva, siendo el límite de proporcionalidad el valor de la tensión que marca la transición entre ambas. Fluencia o cedencia es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. El fenómeno de fluencia se da cuando las impurezas bloquean las dislocaciones de la red cristalina impidiendo su deslizamiento. Alcanzando el límite de fluencia se logran liberar las dislocaciones produciéndose la deformación bruscamente.
La deformación, en este caso, también se distribuye uniformemente a lo largo de la probeta, pero concentrándose en las zonas en las que se ha logrado liberar las dislocaciones. Deformaciones plásticas. Si se retira la carga aplicada en dicha zona, la probeta recuperará solo parcialmente su forma, quedando deformada permanentemente. Estricción. Llegado a un punto del ensayo, las deformaciones se concentran en la parte central de la probeta, apreciándose una reducción de la zona de la probeta, momento a partir del cual las deformaciones continuarán acumulándose hasta la rotura de la probeta por esa zona. La estricción es la responsable del descenso de la curva tensión-deformación. Terminando el ensayo se determina la carga de rotura, la máxima resistida por la probeta dividida por su sección inicial, el alargamiento y la estricción en la zona de rotura. Esfuerzo de formación de ingeniería. El esfuerzo de formación de ingeniería es una prueba de tensión que se define en relación con el área y longitud originales del espécimen de prueba. Dichos valores son de interés en el diseño debido a que el diseñador espera que las tensiones de formaciones experimentadas por cualquier componente del producto no cambiarán su forma de manera significativa. Los componentes están diseñados para soportar los esfuerzos que se prevé encontrarán durante su uso. Esfuerzo de formación verdadero. El valor del esfuerzo que se obtiene al dividir la carga aplicada entre el valor instantáneo del área se define como esfuerzo verdadero. Quedaría sigma es igual a fuerza entre área, donde sigma es el esfuerzo verdadero, F sería la fuerza y A sería el área real instantánea que resiste la carga. Deformación elástica. Es la región elástica, la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal, y el material muestra un comportamiento elástico porque regresa a su longitud original si la carga se interrumpe. La relación está definida por la ley de Hooke. Tipos de relaciones, esfuerzo de formación. La curva de esfuerzo de formación verdadero proporciona mucha información sobre el comportamiento elástico plástico. Son tres las formas básicas de relación esfuerzo de formación. Entre ellas, la primera tenemos perfectamente elástico. El comportamiento de este material queda definido por completo por su rigidez, indicada por el módulo de elasticidad E. En lugar de producir un flujo plástico, se fractura. Los materiales frágiles, como las cerámicas, poseen curvas de esfuerzo de formación que permanecen a esta categoría. Elástico y perfectamente plástico. Este material tiene una rigidez definida por E. Una vez que se alcanza la resistencia de deformación Y, el material se deforma plásticamente con el mismo nivel de esfuerzo. La curva de flujo está dada por K es igual a Y N es igual a 0. Elástico y endurecimiento por deformación. Este material obedece a la ley de Hooke en la región elástica. Comienza a fluir su resistencia de deformación Y. Una deformación continua requiere un esfuerzo incremental, dada por una curva de flujo cuyo coeficiente de resistencia K es mayor que Y cuyo exponente de endurecimiento por deformación N es mayor que 0. Gracias. Fractura dúctil. Esta fractura ocurre bajo una intensa deformación plástica. La fractura comienza con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de la zona de estrangulamiento. Luego, las cavidades se fusionan en una grieta en el centro de la muestra y se propaga hacia la superficie en dirección perpendicular a la tensión aplicada. También tenemos la fractura frágil. La fractura frágil tiene lugar sin una apreciable deformación y de una rápida propagación de una grieta. Normalmente ocurre a lo largo de planos cristalográficos específicos, denominados planos de fractura, que son perpendiculares a la tensión aplicada. El límite de proporcionalidad es el valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es proporcional a la carga aplicada. También tenemos el límite elástico o el límite elástico convencional o práctico. Es la tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este límite, el material experimenta un comportamiento plástico con deformaciones permanentes y no recupera espontáneamente su forma original al retirar las cargas. En general, un material sometido a tensiones inferiores a su límite de elasticidad es deformado temporalmente de acuerdo con la ley de Hooke. Los materiales sometidos a tensiones superiores a su límite de elasticidad tienen un comportamiento plástico. Si las tensiones ejercidas continúan aumentando, el material alcanza su punto de fractura. El límite elástico marca, por tanto, el paso del cambio elástico a la zona de fluencia. ¿Okay? El límite de fluencia o cedencia
es el valor de la tensión que soporta la probeta en el momento de producirse el fenómeno de la cedencia o fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin aumento apreciable de la carga aplicada. Muchos metales, como los aceros, en bajo contenido de carbono, no presentan una transición gradual entre la zona de comportamiento elástico y plástico. Una vez superado el límite de la zona elástica, existe una zona de fluencia o cedencia en la que la probeta experimenta una deformación plástica bajo una tensión fluctuante. La existencia de la fluencia se debe a la presencia de impurezas de nitrógeno. Mi nombre es María Tovar y les voy a hablar sobre qué es la ductilidad. La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se califican o se denominan como frágiles. Aunque los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado o implementado, esta rotura solo sucede tras producirse grandes deformaciones. Algunos ejemplos de materiales muy dúctiles pueden ser el bronce y el latón. ¿Qué es la elongación? Es el alargamiento en tecnología de materiales. Es una magnitud que mide el aumento de longitud que tiene un material cuando se le somete a un esfuerzo de tracción antes de producirse su rotura. El alargamiento se expresa en como tanto por ciento con respecto a la longitud inicial. En un material elástico, cuando el alargamiento no supera el límite elástico del material, este recupera su longitud inicial cuando cese el esfuerzo de tracción, pero si llega a superar el límite elástico, ya este no recuperará su longitud inicial. Podemos tener un elemento de una longitud inicial sometido a un esfuerzo de tracción y este luego de la deformación obtiene una longitud final diferente a su longitud inicial. Otro ejemplo puede ser un resorte que cuando le aplicamos tensión aumentamos su longitud y cuando soltamos o dejamos de aplicar esa tensión, él vuelve a su longitud inicial. Módulo de elasticidad o módulo de Young, que es aquel que cuantifica la proporcionalidad anterior. Es el resultado de dividir la tensión por la deformación unitaria dentro de la región elástica de un diagrama esfuerzo-deformación. ¿Qué es la rigidez? Es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material que contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Los coeficientes de rigidez son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un elemento resistente bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente las rigideces se calculan como la razón entre su fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido por la aplicación de esa fuerza. Ok, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad viene del latín fragilitas, cuyo significado más aproximado sería cualidad de frágil. La fragilidad es la capacidad de romperse o quebrarse con facilidad. Esta facultad puede ser física o simbólica, pero ambos casos alude a la posibilidad de que un elemento se fracture
cambiando obviamente su estado actual. Ahora bien, les voy a explicar el ejercicio de ensayo de tracción que escogimos para ustedes. Y dice así: el diagrama de la figura muestra el ensayo a tracción realizado sobre una probeta normalizada de una aleación de aluminio de 10 milímetros de diámetro. Para ello se utilizó un extensómetro con una longitud inicial igual a 50 milímetros. El ensayo se efectuó manteniendo el extensómetro colocado hasta concluir el ensayo con la rotura de la probeta. Según el diagrama del ensayo de tracción, calcular: A. El alargamiento cuando se mantiene aplicada una tensión de 510 megapascal. B. El módulo de elasticidad de la aleación ensayada. C. El límite elástico, alargamiento que experimenta una probeta de longitud inicial igual a 50 milímetros una vez que se ha producido la rotura. Nos dan el diagrama de esfuerzo de formación, nos proporcionan algunos datos con cuánto es en deformación, cuánto es en esfuerzo, y procedemos a la solución de la parte A, que es el alargamiento. Calculamos el delta esfuerzo entre delta deformación, sustituimos los valores que serían 90 entre 4.5 por 10 a la menos 4 megapascales, nos daría un total de 200 gigapascales. La parte B, procedemos a calcular el esfuerzo, que sería la afluencia entre el área. Sustituimos valores, que sería 115 por 10 a la 3 entre 25 por 10 a la menos 6 pascales. Nos daría un total de 4.6 gigapascales. Sustituimos ese dato en la segunda ecuación para calcular el módulo de elasticidad, que sería el esfuerzo entre el alargamiento. Sería 4.6 entre 200, nos daría un total de 0.023. Luego sustituimos en la próxima ecuación los datos ya proporcionados, que sería 0.023 por 400 milímetros, nos daría un total de 9.2 milímetros. Para darnos el monto final, que sería 409,2 milímetros. Luego pasamos a la parte C. Sustituimos valores en la ecuación de esfuerzo en la rotura entre el área. Tenemos los montos, que son 260 por 10 a la 6 multiplicado por 25 por 10 a la 6. Eso nos daría un total de 6,5. Y así ya tendríamos toda la solución de nuestro ejercicio. Como conclusión, finalmente podemos concluir que un método seguro de estudio de los comportamientos de los materiales expuestos bajo determinadas condiciones puede ser realizado por medio de ensayos de materiales, recreando las condiciones a las cuales este mismo está expuesto, únicamente con una porción considerable de este mismo material para poder determinar si dicho material es apto o no para la tarea que se le tiene asignada. Utilizando el ensayo de materiales se puede aprovechar la aplicación de un material o de materiales para diversos usos, así como la determinación de un material adecuado para algún uso específico. La selección del grado adecuado para una determinada aplicación se basa frecuentemente en la selección de propiedades mecánicas tales como resistencia al impacto, rigidez y resistencia a la tracción. Los valores de
cartilla de las propiedades mecánicas se generan a partir de ensayos realizados en un laboratorio bajo condiciones normalizadas, mientras que en las aplicaciones prácticas los materiales no están sujetos a una deformación simple y continua, además de estar sometidos a factores ambientales adversos. Justamente a esto se hace mención en la parte que se describe la relación de las propiedades mecánicas con la temperatura y la velocidad de deformación. La comprensión básica del comportamiento de tensión-deformación de los materiales es de suma importancia para comprender el significado físico de las propiedades mecánicas. Muchas gracias.